Hola, bienvenida. Soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias. Hoy es un día importante. Hoy escribimos una nueva página en la historia de esta Cámara. Por primera vez ponemos en marcha una nueva forma de comunicación institucional adaptada a los tiempos actuales. Internet y las tecnologías nos permiten ahora sí llegar de manera mucho más directa y cercana a la población, a los habitantes de las 8 Islas Canarias. Hoy estrenamos el vídeo podcast Parlamento Abierto, que no es otra sino una nueva forma de comunicación que ha llegado evidentemente para quedarse y que nos permitirá abordar de manera diferente cuestiones que interesarán a la población canaria. Con este podcast lo que pretendemos es que periódicamente debatamos entre todos, en este caso hoy nos acompañan los portavoces de los grupos parlamentarios, pero en otras ocasiones nos acompañarán científicos de la comunidad educativa, autoridades, bueno, pues toda la población civil, y podremos plantear debate de temas o bien asuntos que interesen a la ciudadanía canaria o bien temas trascendentales de actualidad en la política canaria. Por tanto, bueno, yo creo que hoy se abre una historia porque es una nueva forma de comunicarnos de manera mucho más cercana, y lo haremos también con invitados para que se produzca un debate dentro del sosiego, dentro del pluralismo político y desde luego del debate respetuoso. En esta primera entrega contaremos con la presencia de los portavoces de los 7 grupos parlamentarios que paso a presentarles. En un primer lugar, al grupo de mayor representación en el Parlamento está el señor don Sebastián Franqui del Grupo Parlamentario Socialista, también el señor José Miguel Barragán del Grupo Parlamentario Nacionalista de Coalición Canaria. También nos acompaña la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Luz Reverón, portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canaria Bloque Canarista, el señor Luis Campos. También nos acompañan el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, don Nicasio Galván, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, don Casimiro Curbelo, y por último finalizamos el portavoz del Grupo Mixto Agrupación Herreña Independiente, don Raúl Acosta. Desde luego, como dije, en la presentación es un hito en el Parlamento de Canarias y por tanto muchísimas gracias. La pregunta yo creo que es una pregunta muy importante, general, que no podíamos iniciar estos video podcasts por conocer la realidad, cómo ven los ciudadanos nuestra realidad, cómo ven los ciudadanos la institución, esta institución que es tan importante para la política canaria como es el Parlamento de Canarias. ¿Creen ustedes que el Parlamento de Canarias se percibe por parte de la ciudadanía como una institución lejana, como una institución desconocida? Si les parece, le paso la palabra primero al Grupo Mixto, Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, cuando quiera. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente el legislativo puede ser que a lo mejor es el poder que menos atención llama a la ciudadanía, y parece que es muy distante porque no es una administración que sea tan cercana como lo puede ser un ayuntamiento o un gobierno, pero sin duda tiene una importancia trascendental. Pero por desgracia creo que no hemos sabido comunicar o hacerle llegar a la ciudadanía la importancia que tiene, los temas que se tratan, el ámbito competencial o el control al gobierno. Mucha gente piensa que esto es aprobar los presupuestos y que durante todo el año no se hace nada más, y todo lo contrario, tiene mucha actividad, hay muchas comisiones, hay muchos debates en los plenos que son muy interesantes y que tienen una trascendencia directa en la ciudadanía, y precisamente yo creo que es ese trasfondo el que tenemos que enseñar a los ciudadanos para que comprendan la importancia que tiene esta institución para toda Canarias. Gracias. Don Casimiro Curbelo, de Agrupación Socialista Gomera. Muy buenos días a todos y a todas, estimados portavoces y estimada presidenta. Yo creo que el simple hecho de hoy encontrarnos aquí es motivo de alegría, es motivo de satisfacción. ¿Por qué? Porque lo que queremos es hacer llegar el trabajo parlamentario a la ciudadanía, a poner en valor la importancia que tiene el Parlamento como institución y lo que supone para la vida de los canarios. No se valora adecuadamente, quizás porque es una institución joven y también quizás porque nosotros, por la condición de insularidad, nos hemos preocupado mucho de descender a las islas, a todas las islas, porque estar en Gran Canaria implica estar dirigiéndose a 1 millón de ciudadanos aproximadamente, y estar en Tenerife a otro 1 millón aproximadamente, de los 2.250.000 canarios.
pero a lo mejor ir al Hierro con 12.000 o a La Gomera es más difícil. Pero yo creo que hay que poner en valor la importancia que tiene el Parlamento para los canarios, porque es quien legisla. La vida de los canarios, en primer lugar, quien la coordina desde el punto de vista de la legislación, de lo que podemos hacer y lo que no, son los legisladores. Los grupos parlamentarios que hoy estamos representados aquí. Por tanto, yo creo que vale la pena que en el futuro próximo nos preocupemos de acercarnos más. Es verdad que las nuevas tecnologías han hecho que los ciudadanos canarios tengan una cercanía desde el punto de vista de el Internet y otras tecnologías que lógicamente pueden acceder a ellas. Pero los ciudadanos lo que quieren es vernos. Los ciudadanos lo que quieren es saber si un diputado que les representa en el Parlamento trabaja por ellos, porque el ayuntamiento lo tienen al lado. Si quiere que le mejore la luz de su calle, se dirigen a la alcaldesa y la conocen, o al presidente del Cabildo y lo conocen. A mí me conocen indudablemente más en La Gomera que en otra isla. ¿Por qué? Porque camino allí, vivo allí, trabajo con la gente allí, resuelvo los problemas allí. Y entonces los grupos parlamentarios debemos acercarnos cada día más a trabajar por los canarios, que sí lo hacemos. Lo que pasa es que la gente no conoce lo que hacemos. Los distintos grupos parlamentarios traemos iniciativas. En la pasada legislatura, 27.260 iniciativas. Entre ellas leyes tan importantes para la vida de la gente como el ingreso o como la renta ciudadana o la ley que va a permitir regular el trabajo para la lucha contra el cambio climático. Pero claro, yo creo que hay que acercarnos cada día más a los ciudadanos. En el Parlamento es importante también el tiempo. Lo sé. Y el tiempo, claro que es importante. Pero bueno, yo creo que vamos a tener la oportunidad a partir de ahora acercarnos más a la ciudadanía y decirle lo que hacemos, que es mucho, aun cuando no se valore, porque es una institución, insisto, joven y que lógicamente tiene una trayectoria también joven. Gracias, señor Curbelo. Lo escuchamos ahora al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, señor Nicasio Galván. Hombre, considero que es importante este tipo de iniciativas, ¿no? Porque la mejor manera de acercar la actividad parlamentaria, que como decían los veteranos del lugar, en esta legislatura, con número de comisiones y número de actividades, está siendo superior a las anteriores. Yo creo que este tipo de iniciativas y las nuevas tecnologías, como comentaba el señor Curbelo, pues harán acercar más la actividad parlamentaria a lo que es la ciudadanía. Yo creo que ese vínculo entre representantes y representados es importante recuperar. Bien, es verdad que puede ser a través de una reforma electoral o otro tipo de actuaciones, pero yo creo que esa lejanía, no solo en la actividad parlamentaria, sino de los políticos en general, que se ve como si fueran unas personas diferentes a lo que es el ciudadano. Yo creo que tenemos que ser capaces de, a través de visitas, no solo recibir, ¿no?, sino nosotros ir como actividades parlamentarias a otras islas, a otros lugares, para dar a conocer la actividad parlamentaria y lo que se hace aquí, que yo creo que es importante y al final es la base de la soberanía nacional, la soberanía, en este caso, canaria. Yo creo que es fundamental dar a conocernos, por supuesto. Gracias, señor Galván. Señor Luis Campos, del Grupo Nueva Canaria Canarista, considera que efectivamente el Parlamento es la gran desconocida por parte de los ciudadanos canarios. Yo creo que cada vez menos, pero es cierto que si empezamos a ver cada una de las instituciones, muy probablemente es la que la gente desconoce más. Yo voy a poner un ejemplo muy gráfico y además personalizándolo. Yo estuve 12 años en el Ayuntamiento de Santa Lucía, en el municipio, me conocía la inmensa mayoría de la gente. Doy el salto, empiezo a ejercer funciones en el Parlamento de Canarias como diputado y a día de hoy, donde ya llevo 9 años, todavía me encuentro a gente además que vive la política. No te estoy hablando de alguien que, bueno, un día te saluda por la calle y que gente que vive la política. Y todavía me pregunta que cómo me va por el Cabildo, ¿no? Y tengo que empezar a explicarle que yo no me fui al Cabildo, me fui al Parlamento, que está ubicado en Tenerife, e incluso explicarle cuál es la labor del Parlamento. Yo creo que esto, en definitiva, expresa que nos queda mucha tarea por hacer. Yo creo que hay un elemento inicial y es la gente se identifica con aquello que siente más cerca, que quizás le resuelve los problemas de una manera más inmediata. Y obviamente en el ámbito municipal los ayuntamientos juegan ese rol, los cabildos tienen muchísimas competencias muy operativas, muy ejecutivas, y es verdad que el Parlamento, su principal tarea, además de la de fiscalizar al gobierno, es la de legislar, cuyos resultados en ocasiones se ven muchos años más tarde. Pero es de una importancia capital. Estamos hablando sin duda alguna de uno de los marcadores
identitarios más potentes desde el punto de vista de la canariedad. Estamos hablando de una figura estatutaria muy sólida. Y estamos hablando al final de la mayor expresión desde el punto de vista democrático. Aquí está representado el conjunto de la ciudadanía a través de sus representantes legítimos y en ese sentido yo creo que es un aspecto absolutamente esencial y que tenemos que poner en valor. Muchas gracias, don Luis. Doña Luz Riverón, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. Bueno, es verdad, se ha dicho que hoy es un día importante y tú como presidenta has dicho que hoy vamos a marcar un hito y además que va a ser un día histórico. Yo creo que va a ser histórico por nuestra media, voy a quitar a Raúl, por nuestra media de edad y enfrentarnos a un podcast que es verdad que no estamos acostumbrados, ¿no? Por tanto, vamos a hacer historia, creo que por eso, y por si me permiten la broma. A ver, es verdad que el Parlamento de Canarias para mí es el gran desconocido, pero es el gran desconocido porque probablemente a lo mejor no nos hemos ocupado de darnos a conocer. Y voy a coger lo que decía Luis, de que a él lo conocen todavía por haber estado en el ayuntamiento. Yo también estuve en el Ayuntamiento de Santa Cruz en el año 2007 y estoy convencida, y sobre todo a mí, todavía me paran por la calle y me reconocen como concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz y no como diputada del Parlamento de Canarias. Lo que yo les digo a todos mis compañeros es que cuando aquí se legisla, eso afecta a los 2.200.000 canarios. Es decir, cuando votamos una ley es importantísimo porque afectamos a todas las vidas de todas las personas que viven en Canarias. Por eso yo siempre digo que se me encoge el estómago cuando voto una ley porque sé la responsabilidad que lleva y que conlleva, independientemente que sea o no conocido. Pero si, por ejemplo, si soy funcionaria y en lugar de trabajar 40 horas me lo reducen a 35, esa decisión se toma en el Parlamento de Canarias. Si, por ejemplo, se suben impuestos o se bajan impuestos, esa decisión se toma en el Parlamento de Canarias. Por tanto, ese tipo de decisiones se toman aquí y de ahí la importancia que tiene, sobre todo de ocuparnos por dar a conocer nuestra actividad legislativa. Muchas gracias, señora Riverón. Tiempo ahora para el señor José Miguel Barragán, del Grupo Nacionalista Canario. Pues primero decir que no deberíamos confundir nuestra popularidad con lo que es la institución del Parlamento de Canarias, porque esto nos precede, ¿no? Me refiero al Parlamento seguirá y nosotros estaremos o no estaremos. Es obvio que los que han tenido otras responsabilidades políticas en el ámbito local o en el ámbito insular son más conocidos porque el contacto es directo con la ciudadanía. Y aquí mi experiencia de los últimos años es que cada vez hay más contacto con la sociedad civil organizada, fundamentalmente con la sociedad civil organizada, porque aquí se legisla y, como bien se ha dicho, se legisla para el conjunto de los canarios. Y por lo tanto todo lo que hacemos aquí afecta al conjunto de los canarios. Y esa es la importancia y la grandeza de este Parlamento de Canarias. ¿Podemos mejorar? Sí, siempre es posible mejorar. Hoy las nuevas, en este caso las nuevas redes, todo lo que tiene que ver con la informática, todo lo que tiene que ver con la comunicación digital, nos va a ayudar que en los próximos años todo esto mejore también en el tema del conocimiento. Y me apunto a la idea que también expresaba Casimiro, que lo hemos hecho en todas las legislaturas con algunas comisiones, de desplazarnos específicamente a una isla para conocer in situ los problemas de esa isla en un asunto determinado, que quizás lo deberíamos desarrollar más. Pero yo al Parlamento espero que no sea como en el Congreso o en el Senado, que no nos conozcan por la bronca, sino que nos conozcan por lo que realmente contribuimos a la mejora de la ciudadanía. Gracias, señor Barragán. Y finalizamos este primer turno con el señor Sebastián Franqui, del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que la pregunta efectivamente es una pregunta que se suele hacer muchas veces, ¿no? Yo creo que no se diferencia mucho el Parlamento de Canarias de otras instituciones, otros parlamentos de ámbito regional en otras comunidades autónomas, ¿no? Hoy la sociedad tiene más capacidad, más posibilidad de poder acercarse al Parlamento de Canarias y cuál es la dinámica y el trabajo diario que se desarrolla en esta institución, ¿no? El asunto es, ¿interesa a la gente lo que aquí debatimos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque como se ha dicho, se ha planteado, yo creo que efectivamente hay mucha más capacidad de comunicación, la sociedad está mucho mejor organizada ahora y por lo tanto hay capacidad de interlocutar con los grupos políticos y aquí discutir propuestas que vienen de otros ámbitos, ¿no? Además, esto es un Parlamento que hoy tiene mucha más competencia del que tenía hace algunos años atrás, ¿no? Hoy prácticamente las cosas más importantes que preocupan al día a día de los ciudadanos los discutimos aquí,
aprobamos sus leyes aquí, hablamos de sanidad, de educación, de los servicios sociales, de la política del territorio, de los avances que se han ido consiguiendo en los últimos años. Por lo tanto, esa es nuestra principal obligación, cómo somos capaces de que lo que hablamos aquí tenga interés en el conjunto de los ciudadanos, porque, como aquí se ha dicho, de lo que hablamos aquí afecta al día a día de los ciudadanos. Creo que es la gran pregunta que tenemos que responder todos y es el esfuerzo que tenemos que hacer todos los ciudadanos, ¿no? Aquí, efectivamente, Canarias tiene una idiosincrasia distinta, somos un hecho insular y, por tanto, nuestra mayor preocupación sería también que la capacidad que tiene esta institución, que es una carácter regional, pues también se acerque, llegue al conjunto de las islas, que yo creo que es el asunto más importante, que es verdad que lo han tenido todas las mesas y todos los portavoces. En la anterior legislatura se asistió a muchas zonas de Canarias, se celebraron convocatoria de junta de portavoces y mesa en otros ámbitos de Canarias, pero creo que lo fundamental, que es lo que debería preocuparnos a todos, si lo que hablamos aquí interesa fuera. Y yo creo que, a diferencia de otros parlamentos, y especialmente del Congreso, lo que discutimos aquí no estamos en el tono ni las intervenciones de otros parlamentos, y eso también nos diferencia a la política en otros ámbitos. Gracias, señor Franqui. La verdad es que les tengo que contar anécdotas que me suceden casi todos los días. Yo soy de Lanzarote y, salvo en Tenerife, que probablemente la institución del Parlamento sea más conocida porque su sede está aquí en Tenerife, desde que me nombraron presidenta del Parlamento, el 98% de personas de mi isla o de Fuerteventura me dicen: oye, Astrid, ¿qué tal te va por Gran Canaria? La segunda pregunta que me hacen es: oye, ¿esto de cambiar de alcaldesa a estar en el gobierno de Canarias? Por tanto, creen que está en Gran Canaria el 98% de las personas que se dedican a mí y consideran que estoy en el gobierno de Canarias cuando el Parlamento no es el gobierno. Y cuando es una de las grandes intenciones, y creo que lo estamos haciendo con todo el equipo de presidencia, es desarrollar una serie de actuaciones, que creo que el podcast es una de estas, actuaciones para dar a conocer el Parlamento a la ciudadanía. Pero ¿qué creen ustedes como grupo parlamentario, que al final son el motor de este Parlamento? ¿Qué creen que se debe o que podemos seguir haciendo, o cosas nuevas para efectivamente acercar nuestro Parlamento, que además es junto con el Gobierno de Canarias la institución más importante de nuestra sociedad? ¿Qué podemos hacer para mejorar ese acercamiento? Raúl Acosta, del grupo Agrupación Enreña Independiente, Grupo Mixto. Pues, presidente, yo a veces te lo he dicho, que desconocía lo que se hacía antes, pero conozco lo que estás haciendo ahora y me parece estupendo, porque estás atrayendo juventud, cultura, estás atrayendo ciencia, o estás haciendo eventos como el de hoy, donde es muy simbólico que tengamos a una presidenta, que estemos ante las puertas de la sala más importante de esta casa, que es la de todos, y precisamente estas puertas abiertas es lo que tenemos que hacer con la ciudadanía, que la gente nos conozca, que sepa lo que se hace aquí. Coincido con Barragar y con Curbelo que tenemos que ir a las islas, tenemos que hacer labor parlamentaria en las islas, que sientan que el Parlamento no es un edificio de Tenerife, sino que es la casa de todos, y por lo tanto tiene que estar en toda Canarias. Y también toca ser modernos y toca hacer podcast, y tenemos que averiguar cómo funcionan todas las redes sociales, y tenemos que comunicarnos con toda la sociedad, y no solo tenemos que hablar con la persona que lee el periódico los domingos, sino también con el que está escuchando un podcast de este tipo. Por lo tanto, felicitarte por el trabajo que estás haciendo y por hacer llegar el Parlamento a todos los canarios y canarias con iniciativas de este tipo. Muchas gracias, señora Acosta. Con la ayuda de todos ustedes, evidentemente, vamos a seguir, intentar mejorar. Señor Casimiro Curbelo, tiene usted la palabra, Agrupación Socialista Gomera. A veces el ciudadano percibe que los políticos, y especialmente los parlamentarios, somos de otra galaxia. Y por eso es conveniente que transmitamos desde el lugar que sea, desde el Parlamento o desde la calle, política humana y cercana, porque eso es lo que quiere la gente, que le hablen, que le saluden, que cuando hay un problema lo compartan y que lo escuchen. Tampoco piden mucho. Otra cosa es el ámbito local o el ámbito insular. Pero yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas además de esta. Por ejemplo, nada impide, yo sé que tiene coste, por eso no se puede trasladar el Parlamento a cada isla, pero sí se puede trasladar los grupos parlamentarios al Hierro para ver el fenómeno migratorio, cómo está afectando a la isla del Hierro, o para ver cómo va evolucionando nuestros valores ambientales en islas que tienen parques nacionales, y desde ahí hablarle a los ciudadanos, hablarles lo que cada cual quiera. A mí no me molesta que los grupos parlamentarios de ideologías diferentes se puedan expresar, porque esa es la gran virtud de la democracia. Lo que pasa es que nosotros mismos, digo nosotros por incluirnos todos, porque el Parlamento regional
esta casa en la que estamos hoy es un ejemplo de convivencia democrática. Es verdad que hay algún y tú más, pero es un ejemplo comparado con la política a otros niveles, a nivel nacional. Por tanto, me gustaría que hubieran traslado a las islas, que participara los colegios de nuestro archipiélago de un manual y que a la asignatura que corresponda se le transmita por parte del profesor que corresponda: este es nuestro Parlamento, lo componen tantos diputados, independientemente de que se modifique la ley electoral, que tampoco tenemos por qué tenerle temores, y porque al final los ciudadanos lo que quieren son representantes que estén cerca, que le ayuden y que vea que resolvemos los problemas, porque si al final lo que nos vamos es a encorsetar cada día más en políticas que no tienen sentido, los ciudadanos cuando nos ven se alejan. Y yo lo que quiero es que los ciudadanos cuando nos vean se acercan y se acerquen a nosotros. Y yo creo que eso lo podemos lograr, como estoy planteando hoy, haciendo aquí actos para que vengan los colegios, para que el Belén de Navidad se haga y otras actividades con grupos de todas las islas y saliendo más nosotros. Están invitados todos a la fiesta insular de La Gomera, que también es importante que nos movamos en esa dirección cuando hay una invitación. Yo sé que siempre estamos un poquito liados, ¿no? Pero bueno, vale la pena, y en ese sentido yo creo que podemos hacer una tarea muy importante como esta que iniciamos hoy, porque al final sumamos para que conozcan a la institución, que insisto, es la que aprueba nada más y nada menos que las leyes que rigen la vida de los ciudadanos en el futuro de esta tierra en los próximos años. Muy bien, gracias, señor Curvelo. Tiene la palabra ahora don Nicasio Galván, del Grupo Parlamentario Vox. Yo creo que es importante dar voz al ciudadano, incentivar la participación activa, no solo cada 4 años cuando haya elecciones, sino dar una vuelta de tuerca más y lograr que se acerquen a lo que es la actividad parlamentaria. Como bien decía el señor Curvelo, yo creo que la educación es fundamental, porque si desde pequeñitos se les enseña a los niños, a nuestros alumnos, la importancia del Parlamento de Canarias, como comentaba también la compañera, donde se legisla, donde se marca, digamos, el futuro, ¿no? Hacia dónde quiere llegar una región como la Canaria. Yo creo que la educación, que aparte de ser la base de todos los éxitos y de todo lo que siempre discutimos aquí en este Parlamento, yo creo que es el futuro, y los futuros políticos se encuentran hoy en día, a lo mejor no son ni mayores de edad, no tienen ni la mayoría de edad. Entonces tenemos que hacerles llegar la importancia de este Parlamento, y la educación es fundamental. Y yo tengo que romper una lanza, porque el compañero Raúl y yo somos los únicos que cumplen el tiempo que se nos ha estipulado. Yo creo que para que se hagan una idea de lo que tenemos que sufrir siempre en este Parlamento de Canarias con los veteranos. Así que nada, yo lo dicho, la educación, la participación activa y que nos vean cercanos y recuperar ese vínculo entre los representantes y los representados, yo creo que es muy, muy importante. Muchísimas gracias, señor Galván. Bueno, pues vamos ahora con el diputado de Nueva Canaria, Bloque Canarista, don Luis. Bueno, yo como nacionalista, yo creo que la mayor expresión probablemente de autogobierno es sin duda el Parlamento de Canarias. Es la capacidad de los que aquí vivimos de tomar las decisiones aquí y hacerlo escuchando a la ciudadanía. Yo creo que esta es la principal clave al final. El problema es que cuando escuchamos a la ciudadanía, escuchamos a toda la ciudadanía, y cuando una decisión se toma, en ocasiones no responde al conjunto, sino evidentemente pues, lo que en aquel momento responde a las mayorías. Formas de llegar. Evidentemente se ha hablado de seguir insistiendo en el ámbito educativo para que desde pequeños conozcamos en toda su dimensión, desde el Estatuto de Autonomía y figuras como es el propio Parlamento. Las nuevas tecnologías, sin duda alguna. Hay una parte importante de nuestra población, los más jóvenes, que ya no se comunican ni se informan como lo hacíamos nosotros. Por tanto, experiencias como esta, yo creo que son muy, muy, muy positivas. El acercarnos el Parlamento a los distintos lugares. Pero yo planteo otra más. No se trata de que los grupos parlamentarios, la mesa o la Junta de Portavoces vayamos una vez cada 4 años a alguna de las islas. Creo que sería importante tener oficina parlamentaria en cada una de las islas. De la misma manera que cuando descubrí que la mayoría de colectivos de la isla de Tenerife venían al Parlamento a trasladarnos sus exigencias, y eso no sucedía en el resto de islas, entre otras cosas porque aquí se conoce mejor la institución, pero también la cercanía es un factor fundamental. La mayoría de las organizaciones, sindicatos, ONGs, colectivos, en el resto de islas, cuando quieren hacer una propuesta, tienen que acercarse a las sedes de los distintos partidos
partidos políticos. Y es distinto que hacerlo, por ejemplo, a una oficina parlamentaria. Esa podría ser otro mecanismo para acercar la institución. En definitiva, creo que son muchas medidas al mismo tiempo para seguir trabajando en ese sentido. Gracias, señor Campo. Doña Luz Reverón, del Grupo Parlamentario Popular, ¿cómo acercamos el Parlamento a los ciudadanos canarios? Yo me sumo a todo lo que han dicho los compañeros, pero sí es verdad que me gustaría, por supuesto, enfatizar que aquí la calidad democrática se vive en el día a día. Es verdad que esa bronca que hay en el Congreso de los Diputados no se ha trasladado a este Parlamento, gracias a Dios, y espero seguir así. Pero a mí sí me gustaría enfatizar una cuestión que no se ha hablado. Nosotros tenemos una herramienta importantísima, sobre todo la tienen los canarios, que se llama El Diputado Te Responde. Es una herramienta a través de un correo electrónico que nos hacen llegar a todos los diputados y donde nosotros contestamos. Por eso sí es verdad que tenemos herramientas. Me parece muy buena esta idea que estás poniendo en marcha, pero también creo que hay que darle valor a lo que ya tenemos y que tengo la sensación que a veces no se utiliza. Yo es verdad que recibo bastantes correos electrónicos en esa plataforma del Diputado Responde, pero creo que también tiene que ser una obligación de todos nosotros que cuando un ciudadano se acerque a nosotros con esa plataforma, contestarle en tiempo y forma, no dejar morir ese correo electrónico, y creo que a lo mejor deberíamos hacer un seguimiento sobre eso. Y también sumarme al hecho de que el Parlamento se tiene que trasladar al resto de las islas, al resto de las 7 islas, pero es verdad que no trasladarnos en un despacho para hacer una junta de portavoces, sino trasladarnos pues para visitar, para que nos conozcan, y efectivamente no somos extraterrestres, nosotros formamos parte de la sociedad, nosotros salimos de la sociedad. O sea, los 70 diputados que hay en este edificio no somos gente que hayamos venido de la luna, o sea, somos parte de la sociedad, por tanto no somos raros, y aquí me expongo para que, cuando quieran, pues toquen a nuestra puerta, porque aquí estamos para eso y para ayudarles. Muy bien, muchas gracias, señor José Miguel Barragán, del Grupo Nacionalista Canario. Hay dos partes, ¿no? Una es la labor divulgativa de la que hemos hablado. Oye, yo salgo, me doy a conocer, la gente sabe lo que es la institución, y para eso todas las propuestas que se han puesto sobre la mesa y alguna más, ¿no? Yo recuerdo incluso una legislatura que el Parlamento organiza colegio por colegio, íbamos diputados y diputadas a tener un encuentro personal con los alumnos que ya tenían capacidad de entendimiento para explicarle el Estatuto de Autonomía y qué es lo que hacía el Parlamento. Y la verdad que fue bastante interesante, pero esa es la labor divulgativa. Chano hizo una observación antes que también me parece que es lo de más calado, es decir, nosotros podemos ser muy conocidos, pero la gente seguir teniendo la percepción que aquí no se hace nada. Tengan en cuenta que la gente nos asocia cuando estamos en el gobierno o no estamos en el gobierno de que el cabildo, el ayuntamiento, tienen un pleno. Y por eso no les extraña que cuando le preguntan, oye, ¿tú estás todavía en el cabildo o estás en el gobierno? Porque la gente tiene una asociación de que cuando nos ve aquí es una parte del gobierno también, que no lo es, pero tiene esa percepción de asociar gobierno con su corporación. Chano hacía, insisto, una observación, y es que nos pueden conocer, podemos ser populares, pero la gente tiene que percibir que efectivamente lo que hacemos aquí es de interés para ella, ¿no? Es decir, lo que hacemos aquí es de interés para la ciudadanía. Cada vez que legislamos afectamos a la vida de todos los canarios y las canarias. Y esa es la parte en la que quizás no solamente nos va a servir todo lo que estábamos diciendo antes de la parte divulgativa, sino hacerle entender a la ciudadanía esto. Lo que hacemos aquí te interesa porque efectivamente te afecta cuando se aprueba una ley, a partir de ese momento te afecta como ciudadano o ciudadana de esta comunidad. Y ahí es donde yo creo, y reconozco que no tengo la solución, donde creo que hay que intentar experimentar y ver de qué forma lo conseguimos. Don Sebastián Franqui, del Grupo Parlamentario Socialista. Sí, yo comparto la reflexión que hacía José Miguel. Yo creo que, es verdad, podemos hacer esfuerzos para acercar más la institución como institución al conjunto de la sociedad canaria, pero creo que en el fondo esa pregunta lo que viene a decir es, ¿está el ciudadano normal, consciente de lo que se habla allí, de lo que se discute allí, ¿no? O sea, hay un ciudadano que está preocupado por lo que pasa en Canarias y es capaz de meterse en la página web del Parlamento, conectar con la televisión y ver los debates que se están produciendo aquí. Los debates que se están produciendo en el Parlamento
todos somos conscientes de que al final interesa a la mayoría de la gente. Yo creo que esa es, digamos, la gran pregunta, la que es difícil responder, lógicamente, porque yo creo que también tiene que ver mucho con la dinámica de funcionamiento del propio Parlamento, que el desarrollo de un pleno, una comisión, sea atractivo para la gente que nos pueda seguir, ¿no? Y no solamente por la bronca política, ¿no? A veces es triste que salga o se le da una importancia a lo que ha ocurrido en el Parlamento en un momento concreto porque alguien se haya pasado a los pueblos, ¿no? A la hora de criticar o a la hora de decir algo, ¿no? Creo que eso que es lo que está pasando fundamentalmente en el Congreso de los Diputados, ¿no? Creo que el esfuerzo todo habría que hacer es, oye, tenemos una competencia enorme. Canarias, afortunadamente, hoy tiene unas competencias que no tenía hace algunos años atrás, a partir fundamentalmente de 2018, ¿no? Y que se discuten aquí, insisto, aquí se habla del día a día de los ciudadanos, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de una sociedad que está cada vez más organizada, afortunadamente, capaz de poder organizarnos, ¿no? De poder comunicarnos. Lo que hace falta es que lo que discutimos aquí sea luego lo que le interese al conjunto de la sociedad a la que representamos. Sí, muchas gracias, señor Franqui. Bueno, pues ahora, si les parece, abrimos un turno de debate libre en el que cada uno, si quiere hacer alguna matización, a modo de conclusiones y sin turnos de menor a mayor, ni de mayor a menor, sino... Pero yo estoy de acuerdo con esas dos reflexiones. Hemos terminado todos con lo cual... Yo estoy de acuerdo con las dos reflexiones hechas, pero cuidado, porque la culpa, en todo caso, de la desafectación o desafección, como se quiere llamar, de la política, la tenemos nosotros. Porque el ciudadano sí ve que en una legislatura un grupo parlamentario, y sea cual sea, no me estoy refiriendo a ninguno en concreto, tiene una visión respecto de un asunto que le afecta a parte de los canarios, y cuando está en la oposición cambia de criterio y dice, aquí son todos iguales. Cuando están en la oposición una cosa, cuando están en el gobierno otra. Entonces, eso crea desafecto, eso crea un poco de desasosiego, inclusive de hartazgo. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy minimizando en modo alguno la capacidad de trabajo de los grupos parlamentarios en esta Cámara. Lo que estoy diciendo es que nosotros también tenemos que ser exquisitos con la ciudadanía respecto de nuestro trabajo, porque no cabe cualquier cosa, independientemente de la ideología de cada cual, que va intrínseca al posicionamiento en la toma de decisiones. Pero a partir de ahí, yo tengo que reconocer que esta Cámara hace un trabajo extraordinario y que la ciudadanía no lo sigue adecuadamente ni lo valora adecuadamente, quizás de forma egoísta, porque los ciudadanos dicen, esto es una ley, a mí directamente me afectará, pero ahora no tengo interés en otras cosas. Pero tenemos que seguir avanzando en esa dirección porque vale la pena. Esa es la gran virtud de la democracia y del trabajo para que los ciudadanos estén implicados. Y tenemos otra desventaja, y es que vivimos en islas, no nos engañemos. Un ciudadano de una isla como La Gomera y El Hierro, para hacer una entrevista, para buscar empleo, ir a Lanzarote, tiene un coste increíble. Y no nos damos cuenta de eso. La condición de insularidad nos ata y nos maniata de una forma extraordinaria. Pero bueno, dicho todo esto, el Parlamento hace una tarea extraordinaria que no se conoce por la ciudadanía suficientemente y por tanto lo que no se conoce no se valora, claro. Yo creo, compartiendo parte de tu reflexión, yo creo que la satisfacción viene más por los gobiernos que por el propio Parlamento, ¿no? Porque aquí en Canarias hay una cultura democrática profunda, ¿no? Porque si vemos estos últimos 40 años de autonomía, cuál ha sido la representación política en nuestra comunidad autónoma, pues prácticamente se diferencia muy poco el Parlamento de hoy, en términos políticos, de reparto entre las fuerzas políticas, que el Parlamento que surgió en el año 83. Prácticamente, o sea, hay un punto arriba, un punto a medio, arriba o abajo, más o menos. Canarias hay una población que vota. Se siente de centro izquierda y otra población nacionalista y otra población de centro derecha. Y eso se ha ido repitiendo históricamente en casi todas las elecciones, por cierto, como ocurre en España, que prácticamente tiene la misma circunstancia, ¿no? Pero efectivamente depende de los responsables políticos, ¿no? Cuando están en el gobierno, también lógicamente en el debate que se produce aquí, a la hora de que los ciudadanos vean que cuando nos comprometemos a una serie de cuestiones, pues independientemente del lugar donde estemos, seamos capaces de cumplirlos, porque eso ayuda efectivamente a acercar no solo la institución, sino el debate, las cosas que discutimos y debatimos en este Parlamento de cara a la sociedad. Con eso, yo creo que esta es una clave. Es decir, el Parlamento es capaz de legislar, generalmente haciendo caso y un proceso de escucha activa ante la otra sociedad organizada también, a nivel individual o a través de colectivos, sindicatos, organizaciones empresariales, pero
una vez aprobadas las leyes, la capacidad de llevarlas a cabo generalmente es del Gobierno y de otras instituciones, ojo. No hablemos solo del Ejecutivo canario, sino también de ayuntamientos, de cabildos. Por tanto, yo creo que esa es una tarea fundamental. Luego, yo discrepo sobre una cuestión, al margen de que siempre es mejorable y de que tenemos que hacer autocrítica, porque si no terminamos de conectar bien con la gente, algo evidentemente hay que mejorar. Pero cuando yo he escuchado, y a mí a veces me han preguntado periodistas, es que en el Parlamento ustedes hablan de cosas que no interesan a la gente. Y yo me sorprendo cuando me dicen eso y digo, ¿y qué cosas son las que interesan a la gente? Y me repiten una por una todas las cosas que estamos hablando aquí todos los días. Entonces, evidentemente aquí hay una desconexión entre lo que se hace y cómo lo comunicamos, en cierta medida, o cómo lo percibe la gente. Porque si eso te lo pregunta un periodista, ¿qué pasará? Pues un ciudadano que está en su día a día, o en su trabajo, en su vorágine, ¿no? Y lo digo porque aquí legislamos sobre todos los temas de actualidad. Lo que no se habla en el Pleno de cada 15 días, que suele tratarse todas las temáticas posibles, es raro que no se toque un tema que afecta a cualquiera de las 8 islas, pero además a todos los temas sectoriales, si no es en cada una de las comisiones, luego están los trabajos de las comisiones de estudio, luego están los trabajos en cada una de las ponencias de las leyes. En definitiva, se habla de todo. Es más, la inmensa mayoría de las PNLs que se traen, las proposiciones no de ley que se traen a debate aquí, en el Pleno del Parlamento, en las comisiones, suelen estar referidas a cuestiones que nos trasladan de manera directa los colectivos que se reúnen con nosotros. Por tanto, yo sí creo que hablamos de aquello que la ciudadanía quiere. El gran problema está, por un lado, en que seamos capaces de comunicarlo mejor, que la gente lo perciba, que la gente interprete que aquí se habla de sus temas, porque se hace, y luego, fundamental, cuando lo hacemos y tomamos decisiones, que las leyes se cumplan. Pero es verdad que esa ya no es una tarea tan propia del Ejecutivo, sino de otras instituciones. Yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, ¿no? Vamos a ver. Como decía antes, no somos extraterrestres, por tanto nosotros hablamos de lo que a nosotros nos importa y por tanto lo que importa a la ciudadanía. Y efectivamente, cuando aquí se aprueban leyes, son leyes que afectan a la ciudadanía. Muchas de esas leyes que vienen aquí son leyes que vienen de la mano de la ciudadanía. Por ejemplo, la legislatura pasada aprobamos la ley trans. Nosotros no hicimos la ley trans nos vino pues de un colectivo afectado por esa situación. Lo que quiero decir es que aquí se habla de lo que importa. El otro día, por ejemplo, hablábamos del rabo de gato, del problema que hay en todas las islas con esa especie autóctona salvaje que está cogiendo todo lo que es nuestra biodiversidad y hay que buscar mecanismos para poder paliar eso. ¿Por qué llevamos esa proposición no de ley? Porque vino de la mano de un colectivo, concretamente de un colectivo de montañeros que nos planteaban, oye, que es que esto sigue proliferando y que no se están tomando medidas adecuadas. Por tanto, el problema probablemente entonces es la comunicación y que no estamos llegando bien a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía no se está enterando de lo que hacemos y sin embargo estamos haciendo lo que ellos consideran que es necesario. Por tanto, trabajamos mucho, eso sí es verdad, pero tenemos que informar mejor para que se enteren de lo que realmente hacemos aquí. Pero tengan en cuenta de que eso lo sabemos nosotros. Estamos aquí, sabemos el trabajo que hacemos todos los días, pero hay una percepción, hay un relato que se ha instalado y es vaya vida la del parlamentario y la parlamentaria. No trabajan, ¿no? Aquí no se estudia nada y tal. Y todos hacemos un esfuerzo desde nuestras distintas ópticas por mejorar los textos legales y por intentar que vayan al conjunto de la ciudadanía. Pero no coincide la realidad con la percepción que hay, ¿no? Que un periodista nos pregunte, ¿ustedes no se dedican a tratar los asuntos de la gente? Pues bueno, también tengamos en cuenta que los medios de comunicación, y aquí me voy a lanzar a la piscina, de lo que era en el año 83 al 96 hasta el año 2000, aquí prácticamente no queda periodista parlamentario. Ellos también han renunciado a hacer un esfuerzo y que el Parlamento, la principal institución, esté cubierta, como estaba cubierto antes, con periodistas que se dedicaban al Parlamento y por lo tanto tenían esa información y se hacían columnas y se hacían páginas donde se hacía ese reflejo. Hoy no. Hoy seguramente tendrán a alguien ahí y dice, mírate el vídeo y mira tú lo que te parezca que es más importante y lo colocas ahí en un lado del periódico, salvo que hagamos bronca. Entonces vamos a
a primera página. Y una cosa importante también, lo que se habla en los pasillos, que es verdad que eso no se sabe, pero es verdad que ahí es donde realmente se fragua todas nuestras intervenciones muchas veces y se toman ese tipo de decisiones en los pasillos. Pues conseguir eso es una tarea que, insisto, no es que yo diga, bueno, tengo la varita mágica y es que no lo hemos hecho porque no hemos querido. Es difícil romper esa percepción que hay. Luis apuntaba a otra cuestión también, y es que tu trabajo, el trabajo de esfuerzo de artículo por artículo, mejorar la redacción y demás, desaparece al día siguiente de ser publicado ese texto legislativo en el boletín oficial de la comunidad autónoma. Porque a partir de ahí, como tú bien dices, la ejecución, ¿no? Si se hace bien o no se hace mal, o si la ley es buena o es mala, ya la percepción que tienen las personas es el gobierno. Por eso te pregunto que cuánto tiempo llevas en el gobierno. Porque la percepción es esa. Pero esa percepción Perdón, don Casimiro, disculpe. No, esa percepción no está reñida con la coherencia. El que no haya un periodista parlamentario no está reñida con la coherencia. No, hay que decir las cosas. Después, otra cosa que es importante, parte de la percepción negativa, cuando se trae a un colectivo y se lleva a cabo una iniciativa parlamentaria, salvo que sea una ley de obligado cumplimiento, habitualmente los gobiernos, si viene forzada, no la cumplen. Eso es así. Entonces, eso también crea un poco de desasosiego en el ámbito social, no nos engañemos. Entonces, pero en fin, de todo hay en la viña del Señor. Pero hoy estamos defendiendo al Parlamento. Y este es el Parlamento, exacto, no lo yo vuelvo a lo que se ha dicho reiteradamente en este diálogo, ¿no? Para mí la importancia de la educación porque veo que incluso cuando yo era niño se da más importancia a toda la política. Yo no sé si a través de acciones de determinados políticos que al final nos salpican a todos. Por eso la lucha que tenemos en este Parlamento contra actos de corrupción o otro tipo de actos que hacen que no solo la persona afectada, sino todo el colectivo y por ende todo lo que es el Parlamento y cualquier institución se ve afectada por esos garbanzos negros que hay, ¿no? Y yo creo que rompo una lanza por los políticos en general. Hay mucho trabajo y yo creo que la educación tenemos que ser capaces de llevar esa actividad parlamentaria que hacemos, esas leyes que nos afectan a todos. Yo rompo una lanza por los políticos en general. Sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero yo he conocido aquí compañeros muy válidos, compañeros que sé que trabajan para Canarias y que desde la distancia ideológica a veces abismal y que con educación nos rebatimos con argumentos. Yo creo que tenemos que ser capaces de trasladar eso a la sociedad, que el político es una persona importante para lograr los objetivos de crecimiento económico, de crecimiento de bienestar de la población canaria, y eso tenemos que ser capaces de llevarlo, ser ejemplo, no solo sino de lo que decimos, sino también de lo que hacemos, la vida que llevamos, ser ejemplo para la sociedad y que, ¿por qué no?, los chicos en las escuelas quieran ser políticos porque nos vean predicar con el ejemplo. Yo creo que es fundamental. Gracias, señor Gablán. ¿Tengo que cerrar? No, como quiera usted, señora Costa. Hay un minutito después, ¿no?, de cierre. No, este es el último minutito. Pues entonces tengo que decir algo importante que se me quedó. Ha quedado... Pues disculpa, yo simplemente acabo mi minuto. Todos saben lo que propone Vox para las comunidades autónomas, que es la abolición de las comunidades autónomas. Pero yo creo que mientras no tengamos mayorías suficientes para llevar a cabo nuestro programa electoral, yo creo que tenemos que sumar en los parlamentos autonómicos y lograr legislar para mejorar la región en la que estamos. Muchas gracias, señor Galván. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo, en primer lugar... ¡Ay, Raúl, al final sí te animaste! Sí, perfecto. Pues, porque voy a hacer una reflexión casi en el debate de la nacionalidad. Los discursos del 2000, 2010 y 2021 de los presidentes. Venimos hablando en Canarias de los mismos problemas estructurales todo este tiempo. Y la desafección de Canarias con esta institución, en general, viene de ahí, de que los problemas los venimos reiterando y a pesar de que los tenemos desde hace muchos años, no los acometemos. Creo que ahí es donde está la clave de que esta institución cambie la percepción de la ciudadanía cuando vean que hay un cambio sustancial en sus problemas de hace muchos años. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues sí, lo siento, pero se ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias de verdad a todos los que han participado, a todos ustedes por las aportaciones que han hecho también en este primer video podcast que nace con la vocación de mantenerse, de permanecer. Es verdad que nace con la vocación de hacer cultura democrática, que no partidismo, en el que también nace con el único objetivo de acercar este Parlamento a la ciudadanía. Por lo tanto, de manera casi bimensual haremos podcast de temas de actualidad, temas que sean importantes o bien para
para los grupos parlamentarios o bien para la ciudadanía. Y bueno, muchas gracias por todo y sí que a todos aquellos que nos han seguido, muchas gracias por acompañarnos y bueno, deseo que nos acompañen en el próximo podcast Parlamento Abierto. Muchas gracias.